¿Qué tal, familia? Muy buenos días y bienvenidos otro día al canal de Pablo Franco Abogado. Hay una cosa que casi puedo dejar grabada así hoy y me serviría para decirlo todos los días, y es: Pedro Sánchez ha hecho el ridículo. Es que lo digas cuando lo digas, acaba siendo de actualidad. Bueno, esta vez, como siempre, en el terreno internacional. Comenzamos. Sabéis que Pedro Sánchez tiene contento a Donald Trump, ¿verdad? Bueno, y ahí puedes decir, es que Trump es un iluminado, un egocéntrico, y es que Pedro no se pliega a sus deseos y tal. Si quieres te lo crees y punto. Pero es que ya tiene hasta las narices a toda la administración Trump. ¿Y qué quieres que te diga? Es que ya que te mande a la mierda Marco Rubio es para nota, ¿eh? Es el tío más tranquilo del gobierno Trump. Yo diría que es hasta anodino. Y ya no te aguanta ni este, pues no va la cosa muy bien. Vamos desde el principio. Mira, Pedro Sánchez es malo, pero tonto tampoco es, ¿no? Y se acuerda muy mucho del no a la guerra. Fue una campaña perfectamente orquestada, ¿no? Perfectamente financiada y que funcionó muy bien. A ver si no me meto en un charco muy grande, pero voy a hacer una mera descripción cronológica de hechos, ¿no? España, junto a una coalición de países, entra en Irak. Eso, a nivel internacional, nos beneficia muchísimo, pero bueno, hay mucha contestación interna en España. A partir de ahí surge un movimiento con sus propios logos, sus propias camisetas, sus propias pegatinas, etcétera, que es el no a la guerra. Además, en rojo, fondo negro, muy sangriento todo y tal, ¿no? Y lo promocionan muchos actores, cantantes y tal, ¿no? Los de La Ceja y estos. Entre otros, Bardem, claro, que es el tío más cínico del mundo. Vive como un capitalista y va de comunista. Bueno, tiene a quien salir también, ¿eh? Que la mamá era como era. Pero no me lío. Se hace toda una campaña con el no a la guerra perfectamente orquestado y eso le provoca un daño más o menos potente al PP. Y justo 3 días antes de las elecciones hay un atentado islamista que toda la izquierda le echa la culpa al PP por haber ido a la guerra de Irak. Eso es lo más sucio que puede hacer un partido, porque es darle todo el poder a las bandas terroristas. A ver, si una banda terrorista hace un atentado para echarle la culpa a un partido y el propio partido contrario le da la razón a esa banda terrorista, pues ¿qué quieres que te diga? No, para mí moralmente son parecidos. Pero bueno, eso que el no a la guerra unido al atentado de Atocha hizo que Zapatero fuese presidente del gobierno. De esto ya habló largo y tendido de lo del 11M y tal el comisario Villarejo en las 2 entrevistas que le hicimos en mi canal. Si no las has visto, de verdad, te aconsejo que las veas porque son oro puro. Pero vamos, que eso, que les funcionó. Y en cuanto empezó la guerra de Irán, a un año como mucho de las próximas elecciones generales, pues a Pedro Sánchez le temblaron las piernas porque sabía perfectamente que Podemos iba a coger la bandera del no a la guerra para intentar arañar votos. Por lo que sea, pues porque España manda aviones a la zona, aunque sea a 5.000 kilómetros, porque tenemos bases de Estados Unidos, por lo que sea. Pero vamos, era bastante evidente que Podemos iba a currarse un no a la guerra de libro. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La impostura de Pedro Sánchez, el presidente Posturitas. Pero, ¿qué está pasando en la Moncloa? A ver, es que no hay nadie al volante. O es que el volante lo han vendido por piezas para pagar a los asesores de Begoña. Lo que estamos viendo estos días con la relación entre España y Estados Unidos no es una crisis diplomática cualquiera. Es un suicidio asistido de nuestra política exterior. Y todo, como siempre, con el sello personal de Pedro Sánchez. Resulta que ahora nuestro amado líder le ha dado por jugar a los soldaditos, pero al revés. Ha intentado de manera civilina, como hace el todo, que ya lo conocemos, poner palos en las ruedas al uso de las bases norteamericanas en suelo español. Sí, las derrota y Morón. Esas que son estratégicas no solo para ellos, para Estados Unidos, sino para la seguridad de todo Occidente, y que Sánchez parece empeñado en desmantelar, pero desde dentro. Y claro, al otro lado del charco
no están para bromas. Especialmente un señor que se llama Marco Rubio, como te decía, para los que no lo ubiquen. Rubio no es un cualquiera que pasaba por allí, es una de las voces más influyentes en el Senado de los Estados Unidos y un hombre que suena con mucha fuerza además para puestos de altísima responsabilidad si el viento cambia en Washington. Vamos, para suceder a Donald Trump. Y Rubio ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado. La reacción de Marco Rubio no ha sido un simple tuit de compromiso, ha sido un torpedo a la línea de flotación de la credibilidad de Pedro Sánchez. Rubio ha denunciado públicamente que España, bajo este gobierno, se está convirtiendo en un socio poco fiable. Poco fiable. ¿Os dais cuenta de la gravedad que tiene esto en el lenguaje diplomático? Que no es como hablar en el bar. Es que cuando te dicen algo así en el lenguaje diplomático es un bombazo. No es la forma elegante de decir que somos el vecino que te pide sal, pero luego te pincha las ruedas del coche porque no le gusta cómo aparcas, ¿no? Y Sánchez, en su infinito ego, cree que puede torear a la administración estadounidense como si fueran, pues eso, los varones de su partido, los socios de investidura, que tragan con todo a cambio de un sillón en el Consejo de Ministros. Pero en Washington, y menos con perfiles como el de Marco Rubio, las cosas no funcionan así. Allí la seguridad nacional y los tratados internacionales se toman muy en serio, se respetan. Intentar impedir el uso de las bases es, básicamente, romper los acuerdos de la OTAN. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues por lo de siempre, por pura ideología de escaparate y para contentar a esos socios de gobierno que desayunan odio a Estados Unidos y cenan admiración por Cuba y Venezuela, por las dictaduras bananeras, ¿no? Sánchez está sacrificando el peso internacional de España, nuestra seguridad y miles de puestos de trabajo que dependen de esas bases, solo para que en su próxima reunión con los radicales, pues que no le miren mal, ¿no? Pero espera, que aquí viene lo mejor. Mientras Sánchez intenta jugar a ser el rebelde internacional, aparece con una gorra que es para echarse a llorar o a reír, según el día que lleves, ¿no? Una gorra que dice, Make Science Great Again. Tócate las narices. El tío que ha gestionado la mayor crisis sanitaria de este país a base de comités de expertos inexistentes, el que oculta datos, el que utiliza la ciencia solo cuando le sirve para justificar sus decretazos, el que nos llevó a un cero energético, a un apagón absoluto por no hacerle caso a la ciencia y por pura ideología antinuclear. Y ahora este zumbao nos viene con la gorrita. Es la hipocresía elevada a la enésima potencia. Es el Make Science Great Again, haz la ciencia grande otra vez, de alguien que, si la ciencia le dice que lo está haciendo mal, despide al científico. O le monta una campaña de fango. Es el mismo cinismo con el que intenta bloquear las bases. Por un lado se pone la gorrita de moderno y de progresista que ama la razón. Y por otro lado, actúa como un autócrata caprichoso que pone en peligro las relaciones internacionales de un país entero por un berrinche ideológico. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. Marco Rubio lo ha visto venir de lejos, se ha calado el juego de Sánchez. Rubio sabe que detrás de esa fachada de europeísta, ejemplar y de la gorrita, amigo de la ciencia, lo que hay es un político que solo sobrevive a base de generar conflictos para tapar sus propias carencias. Y lo que es peor, sus propios escándalos. Que ya sabemos que en esa casa los problemas crecen más rápido que la deuda pública incluso, que ya es decir. Porque amigos, mira, esto de las bases no es un hecho aislado. Es parte de un patrón. Sánchez necesita enemigos externos para que no miremos lo que pasa en los juzgados, para que no preguntemos por las cartas de recomendación o por los negocios extraños, ¿no? Pero meterse con el gigante americano es jugar en otra liga. Mira, cuando Marco Rubio le señala con el dedo y dice, eres un riesgo para la estabilidad de la alianza, es que se te ha acabado el crédito ya. Es que ya se te ha acabado. Y es que, amigos, lo de la gorrita de Make Science Great Again no es solo una anécdota estética para que le saquen guapo en las fotos en el Falcon, no es una declaración de intenciones del cinismo más puro. Porque, vamos a ver, ¿de qué ciencia habla Pedro Sánchez? ¿De la ciencia ficción que utiliza para redactar sus decretos ley?
o de la ciencia de la curvatura del espacio-tiempo que aplica a los plazos judiciales, ¿no? De su entorno, donde el tiempo parece detenerse para unos y acelerarse para otros. Mientras se pone la gorra, y además en un país en el que cada vez se invierte menos en ciencia, que invierte bastante menos que Estados Unidos en ciencia. Mientras se pone la gorra de la Adalid del conocimiento, Marco Rubio lo está recordando, que la política internacional se basa en hechos, en tratados y en una ciencia que Sánchez suspende sistemáticamente, la de la lealtad entre aliados. Rubio ha sido tajante. No puedes pretender que Estados Unidos garantice tu seguridad, invierta en tus bases y te trate como un socio de primer nivel mientras tú por debajo de la mesa pues intentas sabotear sus operaciones estratégicas. Esto no es ciencia, Pedro, esto es thrillerismo político de barrio. Lo que Rubio ha detectado y lo que Washington está señalando con el dedo es que España está jugando a un juego peligrosísimo. Impedir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones que a Sánchez o que a sus socios de extrema izquierda no les gustan, no es un acto de soberanía. Jurídicamente vendría a ser como un incumplimiento de contrato en toda regla. Es como si alquilas un local para una farmacia y el casero te cierra la puerta cada vez que intentas vender condones porque a él no le gustan los anticonceptivos, ¿no? Es absurdo, es ilegal bajo los tratados vigentes y, sobre todo, es una irresponsabilidad supina. Pero claro, para Sánchez la ciencia es aquello que confirma lo que él quiere en cada momento, ¿no? Si la ciencia dice que hay que confinar a los españoles ilegalmente, como ya sentenció el Constitucional, que no se nos olvide, pues se hace. Si la ciencia dice que hay que ponerse una gorrita para parecer un líder visionario de estilo Silicon Valley, pues se la pone, ¿no? Y luego te hablará de los tecnooligarcas, ¿no? Luego, aún encima, te habla de estos. En fin, que está aislando a España y convirtiéndolo en un pari internacional frente a la mayor potencia del mundo. Y ahora seguimos. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Y además, todo esto de no poder usar las bases de Rota y Morón es una gilipollez. Porque todo este cuento es mentira. Los aviones van a seguir saliendo de Rota y de Morón y harán escala donde la tengan que hacer antes de llegar a Irán. Porque, a ver una cosa, imagínate que Trump se pone chulo y dice, mira, voy a aterrizar en Rota un F-15 y de ahí va a ir directo a meterle un misilazo por el culo a la ayatola. ¿Qué podría hacer Pedro Sánchez? ¿Va a abatir el F-15? Es que aunque quisiera no puede. Vamos, que se está poniendo chulo, pero no puede hacer absolutamente nada. Bastante paciencia está teniendo Donald Trump. Y Rubio ha puesto el foco en la hipocresía. Estados Unidos ve a un presidente que predica valores democráticos y rigor científico, pero que en la práctica actúa como un obstáculo para la seguridad colectiva. La reacción de Rubio es un aviso para navegantes. Si sigues por ese camino, las consecuencias no se van a quedar en un discurso en el Senado. Y pueden afectar a las inversiones, a la colaboración en inteligencia, que eso es importantísimo, y a la posición de España en el tablero mundial. Y mientras tanto, pues Pedro, ahí lo tenéis, ajustándose la gorrita ante el espejo de la Moncloa, pensando que ha inventado la pólvora el chico, ¿no? Cuando lo único que está haciendo es quemar los puentes que nos conectan con nuestros aliados más importantes. Es la política del espectáculo frente a la política de Estado. La gorra contra el portaaviones. Y mucho me temo, amigos, que en este choque de trenes, con perdón, con el conductor que tenemos, los que vamos a acabar descarrilados somos todos nosotros. Y ahora vamos con la sección más personal del vídeo, donde tú eres el protagonista. Vamos con el buzón. Vamos con una pregunta que es bastante común y es que
Se ha repetido muchas veces. Pablo, todavía no me creo que esta señora se vaya a sentar ante un juez jurado el popular. ¿Quién nos asegura que los miembros de ese jurado no va a ser amenazado o intervenido o chantajeado? Mira, sé que hay esa sensación de que nunca pasa nada, de que los poderosos no van a la cárcel y estas cosas. Pero a ver, estamos en un país en el que tenemos ahora mismo a un ministro en la cárcel, que hemos tenido a otros 3 ministros en la cárcel que yo recuerde con sentencia firme. Se ha condenado al presidente de un banco, al presidente de una comunidad autónoma, al presidente de la patronal, al yerno del rey. Y sí, otros han salido absueltos, pero como a cualquiera de nosotros. Si tienes muchos juicios en tu entorno, pues unos los ganarás y otros los perderás. Es así. Pero vuelvo a repetir que en este país hemos tenido a gente importantísima en la cárcel. Sobre lo de si van a chantajear o a presionar a un jurado, sinceramente no. Eso no va a pasar. Y por tantas razones que me tiraría un buen rato explicándolas. Pero vamos, que esas cosas pasan en Hollywood. En la vida real, las cosas suelen ser mucho más normales y mucho más aburridas. En este caso, en el caso de Begoña Gómez, está pasando lo que tiene que pasar. Hay noticia de que ha podido influir para que a una persona le den contratos, eso se lleva a juicio, si se demuestra que ha sido así, pues será condenada, y si no se puede demostrar que haya sido así, aunque tú o yo o todos tengamos la convicción de que ha sido así, pues será absuelta. Es lo que pasa en los juicios, en los mediáticos y en los no mediáticos. Y sobre detenerla ya o meterla en la cárcel ya, bueno, pues esperemos a ver si la condenan primero, ¿no? Pero vamos, entiendo vuestra preocupación y frustración. Pero solo piensa una cosa. Si Pedro Sánchez pudiera controlar la judicatura, ¿estaría su mujer imputada? No se habría llegado a esto. Y vamos con la siguiente. De las cosas que nos están informando los señores Villarejo y Abad, ¿qué no habrá oculto? ¿Da miedo la basura que nos rodea? Muchos me habéis dicho que Villarejos da a yuyu. Y es lógico, ¿eh? Escuchar los entresijos de las saunas, las grabaciones y cómo se maneja el poder real en España, pues es para que se te pongan los pelos de punta, ¿no? Pero mi labor aquí, primero como abogado y luego como comunicador, es traeros la información, incluso la que es incómoda, ¿no? No se trata de si Villarejo es un santo, que ya os digo yo que no. Se trata de lo que sus revelaciones nos dicen sobre la fragilidad de nuestra democracia. A veces hay que mirar al abismo para entender por qué estamos como estamos. Y tranquilos, que habrá más trastiendas así, aunque nos cueste algún disgusto. Y para no quedarnos con ese mal sabor de boca, vamos con el chiste de hoy, ¿no? Que no nos falte. Uno en el que me siento muy identificado. Que dice, oye, ¿me puedes explicar por qué eres tan vago? ¿Ahora? En fin, familia, que si has llegado hasta aquí supongo que es porque te ha gustado el vídeo, así que dale like, que no cuesta dinero y eso ayuda a que YouTube enseñe el vídeo a más gente. Muchísimas gracias a todos los que compráis por Procis, hoy especialmente a Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a los que compráis con el código EURO, quiero decir, muchas gracias a los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, por Kik, a los que me apoyáis por otras redes sociales y muchísimas gracias, sobre todo a todos los miembros del canal. Nunca me cansaré de agradeceroslo, en serio. Así que muchas gracias y hasta mañana.